Esto es Destino 2011 y yo soy Julio Ligorría. Esta noche hemos invitado al doctor Harold Caballeros, líder y fundador del partido Visión y Valores, VIVA, abogado y notario por la Universidad Francisco Marroquín, licenciado en Administración de Empresas por esa misma universidad, con una maestría en Relaciones Internacionales de la Escuela de Diplomacia Fletcher de la Universidad de Tufts y una maestría en Negocios de la Universidad de Miami, además de un doctorado en Teología y un fellow para doctorado en Sociología en el Centro de Investigación y Desarrollo de Whitehead Head de la Universidad de Harvard, bajo la dirección del profesor Samuel Huntington, representan las credenciales de quien se dice es el guatemalteco aspirante a la presidencia con la mayor preparación académica en la historia de Guatemala. Fundador de la Iglesia Shaddai, que hoy tiene más de 12,000 seguidores en Guatemala y se ha establecido también en Europa y otros países de América, el doctor Caballeros es fundador de la Universidad San Pablo, de la cual es su rector, y de la Corporación de Radios Visión, con 24 estaciones a nivel nacional. Su nombre saltó a la luz pública durante el gobierno de Jorge Serrano Elías, cuando el doctor Caballeros le asesoraba, aunque haya terminado distanciándose. A pesar de haber trabajado intensamente para las elecciones del 2007, su partido VIVA no logró completar los trámites ante la autoridad electoral y fue obligado a retirarse. Su propuesta se basó, y creo que se basa aún, en el aspecto moral, como rector del comportamiento del hombre, la familia y la sociedad, y por supuesto el gobierno. Bienvenido, doctor Caballeros, a Destino 2011. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias. Estar con nosotros. Muchas gracias. ¿Cómo está su proyecto político? El proyecto de Visión con Valores VIVA está avanzando. Hemos estado trabajando en todo el país, en cada uno de los departamentos, en cada uno de los municipios, organizando el partido. Tenemos presencia organizacional en todo el país. Estamos ahora en un trabajo de preselección de candidaturas. Estamos nosotros verdaderamente emocionados y contentos con lo que hemos logrado para el partido. ¿Por qué el silencio de VIVA? Porque vemos actividad en todos los partidos y de pronto VIVA ha estado tal vez haciendo un trabajo de hormiga, pero muy silencioso. La estrategia ha sido hacer ese trabajo de hormiga. Lo silencioso se debe a que la ley prohíbe que hoy por hoy haya propaganda electoral. Por supuesto que parece ridículo lo que digo porque está toda Guatemala llena de propaganda electoral, pero los que están haciendo la campaña electoral adelantada realmente están violando la ley. No hemos querido ser de ese grupo. Una y otra vez nos hemos abocado al Tribunal Supremo Electoral para que ellos se pronuncien de qué es proselitismo y qué es propaganda, esa línea fina que define lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Estamos nosotros pidiendo que ellos se pronuncien qué es lo legal y qué es lo ilegal. No puede ser que pretendamos nosotros gobernar el país y comencemos por violar la ley. Nosotros creemos que se necesita una verdadera reforma moral, y la reforma moral, la reforma ética comienza por el respeto a la ley. Magnífico. Doctor, en las últimas semanas, un instituto de estudios estratégicos vinculado a la Secretaría de Defensa de Estados Unidos, o más bien en el entorno de la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos, porque es un think tank, y otros estudiosos de los temas latinoamericanos en Washington reportan que Guatemala, hoy por hoy, puede ser ya calificado como un narcoestado. Se habla de un 40% de las estructuras sociales, legales, financieras, políticas y territoriales del país ocupadas por el crimen organizado y el narcotráfico internacional. Hablamos de un estado colapsado, yo lo repito con cada uno de nuestros invitados, venimos de un estado de esperanza en 1985 y hemos llegado a un estado colapsado, un estado fallido en Guatemala. Razones, diagnósticos, yo creo que estamos sobrediagnosticados. Usted tiene una propuesta, Visión con Valores, y el programa se titula Visión con Valores. ¿Es esto suficiente? Y esa es la pregunta. ¿Es suficiente el retomar? Evidentemente es importante retomar los valores que por supuesto hemos perdido como familia incluso, y no digamos como sociedad. ¿Pero es eficiente eso? ¿Hay una propuesta más allá? Sin duda hay una propuesta concreta de la que podemos hablar, pero a la pregunta directa, ¿es suficiente tener una visión y tener unos valores para poder rescatar un Estado como se encuentra hoy Guatemala? La respuesta, según yo, es definitivamente sí. Lo que necesitamos es ética, es valores, es respetar la ley. Es imposible que alguien pueda aplicar la ley si no la respeta. Entonces aquí debe haber, sobre todas las cosas,
En el triángulo, en la pirámide, hasta arriba debemos poner al Estado de Derecho. Y debemos poner el respeto a la ley como la ambición de todos los guatemaltecos. Hoy por hoy reconozco es una aspiración, porque es cierto que el territorio está tomado. Yo podría comentarles acerca de municipios donde no podemos entrar porque realmente el narcotráfico reina. Cacicazgos, pero cacicazgos del narcotráfico, cacicazgos producidos por el flujo del dinero y la compra de voluntades. No va a ser fácil esa batalla, pero tiene que tener un cimiento. Y por eso yo digo que la moral o la honestidad son más fuertes que el concreto y el acero, porque es lo que nos va a llevar como una brújula al fin al que pretendemos llegar. Entonces, ¿es suficiente tener valores? Sí, sí es suficiente, es la base, por supuesto. Hay toda una plataforma programática y hay hechos concretos que deben realizarse para rescatar el país. Un Estado colapsado se define como un Estado donde no hay ley. Es evidente que el sistema de justicia de Guatemala es inoperante, es prácticamente inexistente y funciona así y solo sí para ciertos sectores o para gente que ha logrado infiltrar a ese sistema de justicia. Es como la famosa excusa, no pago impuestos porque se roban el dinero, no cumplo la ley porque nadie la cumple. ¿Cómo rescatar entonces? ¿Cómo de verdad devolver? Porque tenemos ejemplos como el de Colombia, por ejemplo, donde se llegó probablemente a un estadio peor que el que nosotros estamos viendo. Mucho peor. Y hoy está prácticamente rescatado en muchos de los ámbitos de la vida colombiana. ¿Lo podemos lograr en Guatemala? ¿Cuál es el atajo? Yo no tengo ninguna duda de que lo podemos conseguir. Hay aquí un elemento al que le deberíamos poner atención y es el elemento de la diferencia entre la realidad y la percepción de la realidad. Cuando se usan estadísticas como 98% de impunidad, cuando decimos no hay ley, realmente no es exactamente así. El bombardeo de los medios, lo que nosotros recibimos, nos hace ver esas cosas. Pero realmente, si nosotros nos fuéramos el día de hoy a un bufete de abogados, cualquiera, nos daríamos cuenta que las cosas están pasando. No es tanto como parece. Ahora, eso sí, hay ahí una élite criminal que sí ha infiltrado el MP, los tribunales, etcétera, y que entonces se sale con la suya, por decirlo de esa manera. Pero no es la mayoría de los guatemaltecos. Doctor, vamos a volver con usted, tenemos que ir a un corte comercial y antes de irnos, volvamos a revisar ese tema porque hay gente que quiere cumplir la ley y prácticamente no puede. Volvemos con ustedes después de este corte. Muchas gracias. Volvemos con el doctor Harold Caballeros del partido Visión con Valores. Doctor Caballeros, vamos a ver, nos quedamos en el tema de la justicia. En el tema de que hay gente que quisiera cumplirle y que prácticamente no lo puede hacer porque el sistema no se lo permite. Y luego los guatemaltecos decidimos hace algunos años convocar a la comunidad internacional para que nos viniera a dictar las pautas de cómo administrarnos, de cómo aprender a administrar la justicia. Bueno, tenemos a la CICIG. No sé si los guatemaltecos decidimos, ¿verdad? Pero algún grupo de guatemaltecos decidió. Los que nos representaban en ese momento en el Ejecutivo y en el Legislativo y aprobaron una Comisión Internacional contra la Impunidad. Lo que quisiéramos al final del día, los que lo aprobaron y los que no lo aprobaron, ya que está funcionando, es que esa CICIG fuera químicamente pura y alejada de toda manipulación. ¿Qué observaciones tiene usted al respecto? Nosotros tenemos en la CICIG una cantidad de recursos que se le asignaron que hace posibles las investigaciones, que han dado los resultados que han dado, que todos estamos de acuerdo, que es positivo, etcétera. Quizás aquí lo que habría que notar, saliéndome un poco de la CICIG, es que todo el sistema de justicia, ese que llamamos infiltrado, colapsado, etcétera, todo tiene una sola raíz, que es moral otra vez, que se llama la corrupción. Porque no hay inversión en justicia en Guatemala, como no hay inversión en educación, como no hay inversión en la Policía Nacional, a pesar de tener el presupuesto más alto de la historia, 50,000 millones de quetzales. Y sin embargo, ese dinero se licúa, se diluye por causa de la corrupción. Es decir, se roban la plata, en pocas palabras. Y esa corrupción nos hace perder dos cosas. No solo nos hace perder dinero, eso es lo de menos, nos hace perder la oportunidad. Voy a dar un ejemplo que doy a menudo. En 1980, 79-80, cuando el general Lucas era el gobernante y éramos universitarios, se hablaba
de un periférico nacional y de la transversal del norte. Seguramente que algunos de los que nos están escuchando o viendo se acuerdan del robo de los 120 millones en ese tiempo, y ya no me acuerdo si se llamaba sin escuelas, sin oportunidades. La corrupción es la que nos está minando, y la base de la corrupción es moral. Debemos ser los guatemaltecos los que digamos, queremos retomar el valor de la honestidad en la arena pública, no solo en la arena privada, porque la gente guatemalteca es honesta dentro de su hogar, pero que la tomemos, que la retomemos en el área pública, y esos recursos nos llevarían a poder invertir. Ahora, si los tribunales o el MP tuvieran los recursos que tiene la CICIG, podría tener los mismos logros, en el sentido de investigadores, tecnología, etcétera. ¿Usted estaría a favor de un nuevo mandato para CICIG o cree que va a ser suficiente con estos 18 meses que le hacen falta? No, o 16 no. meses? Tuve el gusto de conocer al comisionado Dalanese, de escucharle. 18 meses es muy poco. Ahora, yo tengo una analogía aquí. El otro día yo me quebré el brazo, me pusieron un yeso. Un yeso 1 mes está bien, pero un yeso 10 años me arruina el brazo. Entonces, la CICIG debe darnos ciertos resultados, pero cumplir con su mandato. Estuve leyendo el mandato el otro día, la ley constitutiva de la CICIG. Dice que la CICIG tiene como objetivo primordial fortalecer las instituciones de justicia de Guatemala. Entonces, el combate a la impunidad es una cosa, los grupos organizados, etcétera, pero el fondo del asunto es cómo fortalecemos nuestro sistema de justicia. Ese es el tema. Que nosotros podamos realmente llenar la plaza del fiscal general, el Instituto de Defensa Público Penal, etcétera. Doctor, alejémonos un poco del tema de la justicia, que lo hemos agotado en los primeros casi 12 minutos. Oppenheimer nos visitó hace poco, y Oppenheimer nos decía que su experiencia en la visita por Asia, Singapur, la China, Taiwán, la India, le decía que la piedra de toque para toda sociedad, aparte del cumplimiento y de la certeza jurídica, era la inversión en educación, y que eso era lo que verdaderamente explosionaba el desarrollo y las oportunidades en los países. Usted está muy vinculado a la educación de toda la vida, ha dirigido colegios, tiene una universidad, el tema educativo lo maneja. Tiene usted una propuesta, por supuesto, distinta para encontrar un corto plazo de resultados en el ámbito de la educación del país. Voy a responder de 2 formas. Yo me siento muy identificado con Oppenheimer porque yo estoy en todo este proyecto político y me salgo de mi ocupación anterior